Cuba, América Latina y el mundo entero habrían tenido a Fidel Castro para rato. Hasta en eso logró ser el más rebelde y obstinado. Se mantuvo en el poder más de 49 años a pesar de que el mundo cambió. Desde que se cayó el muro de Berlín, también su socio, la Unión Soviética, se democratizó. Murió su aliado Hugo Chávez y hasta su archienemigo Estados Unidos tuvo tiempo para replantearse el embargo que le impuso desde el año 1960. Pensaron así que intimidarían a Fidel, pero no fue así. Murió a los 90 años sin dudar ni una sola vez que el comunismo era el único camino. Más que su hermano, Raúl Castro fue su sombra y heredero político. Juntos fueron condenados a 15 años por el asalto del cuartel Moncada el 26 de julio del 53, cuando junto con 200 hombres y mujeres intentaron por primera vez derrocar al gobierno del presidente Fulgencio Batista. En el juicio en su contra, Fidel aseguró que sería absuelto por la historia y aprovechó el escenario para dejar claro su discurso populista y antioligarquía. A los 2 años recibió amnistía y se exilió en México, donde conoció a Ernesto Che Guevara, el médico argentino que andaba por América Latina con el ideal de hacer un continente más igualitario y justo. Acompañado por el Che, Raúl y otros 82 revolucionarios, regresó a Cuba de manera clandestina en el yate Granma. Desembarcaron en la playa Las Coloradas en el año 58 y desde ahí pidió el apoyo popular para derrocar al entonces dictador Fulgencio Batista. Cientos de cubanos se sumaron a él y lograron que Batista huyera de Cuba hacia República Dominicana el 1 de enero del año 59. El 8 de enero Fidel Castro entró triunfal a La Habana y con la ayuda de la Unión Soviética puso en marcha su proyecto socialista. Expropió los latifundios y nacionalizó las compañías extranjeras, muchas de ellas norteamericanas. Entonces comenzó el embargo y también las ejecuciones, las detenciones y el exilio. Según defensores de los derechos humanos en Cuba, se ejecutaron por motivos políticos a 7.000 personas desde que asumió el poder. Decenas de opositores y periodistas fueron encarcelados por su oposición al régimen y desde el primer día de su gobierno, miles de cubanos prefirieron el exilio. Se marchan las armas estratégicas. Se calcula que más de 1 millón de cubanos viven en Estados Unidos, país al que más llegaron los cubanos huyendo del régimen comunista. Desde el presidente Dwight Eisenhower, todos los presidentes norteamericanos se opusieron a su gobierno, pero él los vio pasar. Desde Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo y Barack Obama. El presidente Kennedy fue tal vez el más agresivo en contra de Fidel, patrocinando la invasión de Bahía de Cochinos en el año 61, en la que más de 1.000 exiliados desembarcaron en Cuba con la intención de derrocar a Fidel, pero el operativo terminó sin éxito y con decenas de muertos. Fidel supo permanecer vivo en medio de más de 600 intentos por verlo muerto. Supo también lidiar con la crisis de los misiles que mantuvo al mundo en vilo por el desplazamiento de misiles nucleares soviéticos a Cuba, crisis que se resolvió de manera diplomática en Washington. Pero la década de los 90 vio desvanecer a sus socios comunistas y el deterioro de la isla se volvió inevitable. Los cubanos se adaptaron a las restricciones que significó el periodo especial, a vivir con racionamientos, escasez y sin los lujos de la vida moderna. Sacrificios que muchos cumplieron en nombre de la revolución y otros sufrieron en silencio por miedo a la represión. Cuando el agua le llegaba al cuello, la oposición interna crecía y empezó a pedir cambios a gritos, pero él encontró en Venezuela a Hugo Chávez, el oxígeno económico y apoyo ideológico que estaba necesitando. Pero a pesar de su imagen de guerrillero indestructible, los años fueron alcanzándolo. En el año 2001 se desmayó en público después de hablar más de 2 horas bajo el sol. En el 2004 se tropezó después de dar un discurso y se fracturó la rodilla izquierda y el brazo derecho. Sin embargo, en el año 2006 su físico cansado le dio para celebrar 53 años de la toma del cuartel Moncada, con lo que se inició como revolucionario. En el periódico oficial Granma, en el cual escribió muchos editoriales, anunció el 19 de febrero del 2008 su voluntad de no aspirar a un nuevo periodo presidencial. Fidel, la última leyenda de la izquierda latinoamericana, colgó entonces para siempre su uniforme y se retiró del poder, pero no desapareció.
Fidel reapareció muchas veces más junto a su gran amigo Hugo Chávez, a quien acompañó durante su convalecencia en Cuba. Recibió mandatarios de América Latina y China, y cuando ya no estaba en condiciones para aparecer en público, lo hacía por medio de la columna en el diario Granma llamada Reflexiones del compañero Fidel. Si yo mismo no sabía si saldría. En una de las últimas criticó la visita del presidente Barack Obama a la isla, asegurando que su país no necesita que le regalen nada, refiriéndose así al posible levantamiento del embargo, fiel hasta el último momento a su espíritu antiimperialista. ¿Qué va a pasar en el cercano oriente? ¿Qué va a pasar en Siria? Murió a los 90 años y no hay duda que Fidel falleció en su ley. Su muerte será celebrada por unos y llorada por otros, pero solo el tiempo dirá si en efecto la historia lo absolverá. Contra todos los pronósticos, Fidel Castro llegó a su cumpleaños número 90. El pueblo de Cuba. El pasado 13 de agosto se le vio en público celebrando su natalicio al lado de su hermano Raúl y el presidente venezolano Nicolás Maduro. Esto fue en una gala en la que niños de una compañía de teatro infantil le rindieron homenaje. Pensaban seguir y en eso llegó Fidel. ¡Vamos! Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Con varios actos, cubanos celebraron el onomástico del líder de la revolución. Algunos lo hicieron a su manera y le desearon larga vida al comandante. ¡Artillero! ¡Que escuche una salva de cañón! Cumpla muchos años más, ojalá nunca tenga que fallecer, porque sin él no vamos a hacer nada nunca aquí. Que tenga no solo el aliento, el ánimo, sino la capacidad de reflexionar, de pensar, de hablar. El pasado 18 de agosto, Fidel se dirigió a los cubanos a través de un artículo publicado en la prensa estatal bajo el título El cumpleaños, en el que agradeció los saludos, repasó su infancia y la revolución que lideró hace 57 años. Registra su encuentro con el presidente de Vietnam, que lo visitó allí, no solo en la isla y en La Habana, sino en el sitio donde permanecía convaleciente. Estuvo ahí apenas la semana pasada y esta fue la imagen que se dio a conocer. Aunque eran notorios los efectos del paso del tiempo en el rostro de Fidel, se le veía sonriente y tranquilo. Los dos intercambiaron opiniones sobre variados temas. Como se sabe, a él le gustaba hablar de la actualidad nacional y opinar de lo divino y lo humano, y reiteraron que sus países, aliados en la ideología que ya conocemos, vencerían en la lucha común, según lo reportó la televisión estatal en su momento. Querré cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos